profundas palabras. A continuación vamos a dar la palabra al representante nacional de la comunidad musulmana, don Munir Benjelloun Al-Andalusi, presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, FERRI, primera federación que unen a las entidades islámicas, fundada en el año 1987 y parte firmante del Acuerdo de Cooperación con el Estado español. Perdonadme que no tengo nada preparado, ni nada escrito, pero lo que sale es el que se dirá pues saldrá del corazón. En primer lugar, bueno, la verdad que estoy muy emocionado, muy satisfecho porque lo que estamos viviendo hoy no lo vamos a poder ver en muchos otros sitios. Yo creo que esta ciudad es una excepción dentro de la Mequita que ha conseguido pues, acoger a tantas personalidades, autoridades, ayuntamientos, fuerzas de seguridad, demás confesiones. Paquito, vale, Paquito. No me gusta. ¿No crees que en cualquier Mequita podéis escuchar el canto del coro? Es una excepción, por eso yo felicito enormemente, de verdad, pues, a esta ciudad y a su gente, a su noble gente, porque lo están demostrando. Han abierto la Mequita y todo el mundo ha acudido. Y eso es lo importante, porque obviamente existe esa sintonía que realmente no hemos conseguido durante muchos años pues, llegar a ella, pero gracias a Allah y gracias a Dios, pues, con el esfuerzo, el trabajo diario y la comunicación y el respeto y el entendimiento al otro, pues se puede conseguir organizar y estar y ver y visualizar realmente un acto tan satisfactorio como este. Por eso os felicito, no solamente a la comunidad musulmana ni a Brasil, a todos los ciudadanos, al señor alcalde, a las autoridades, a todos. Realmente todo lo que estamos ahí pues merecemos vivir ese momento de satisfacción. Así que muchas gracias. Yo presido la federación, que es la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, que es la primera federación creada y es la interlocutora con el Estado español. Y hemos firmado un convenio de colaboración con el Estado español que tiene el rango de ley, que es la Ley 26/92, que es una ley muy importante, la que garantiza en este precioso país los derechos de todos los musulmanes. Los musulmanes pues, han desarrollado, han pasado más de 25 años, estamos hablando ya casi de 30 años, y la realidad de los musulmanes también ha cambiado. Podemos decir que los musulmanes que vivían en el año 92, cuando se firmó ese acuerdo, no es lo mismo musulmanes que están hoy. Hay un cambio sociológico tremendamente considerable y hay una nueva generación. Hace 20 años uno podía ver un acto como este en el que hay muchos jóvenes, muchas mujeres, muchos talentos, y eso es de agradecer y de tener satisfacción. Se ha quedado mucho por hacer, por trabajar, porque la ley 26/92, que es el acuerdo de cooperación, garantiza muchos derechos. Y estos derechos, pues hay que trabajarlo y desarrollarlo y intentar pues, lograr lo máximo para que el ciudadano español de confesión musulmana pues, no sintiese pues, nada extraño no lo digo por lo que hemos venido de fuera, lo digo más bien por los jóvenes, por los que han nacido aquí en España y se sienten totalmente españoles y no deben ver que hay una discriminación de alguna forma u otra por ser de otra confesión. Eso es lo grave, que se sienta una persona nacida en el mismo país pues ese tipo de discriminación. Todavía por desgracia existen, porque muchos jóvenes, sobre todo mujeres, están sufriendo pues, este tipo de
de discriminación, sobre todo a nivel laboral, porque llega el momento en el que ya tiene su doctorado o es médico, pero no puede entrar o no puede conseguir ese trabajo por el hecho de llevar una simple prenda o un velo. O sea que se ha hecho, gracias a Dios, mucho trabajo, pero queda mucho trabajo por hacer y quedan muchos esfuerzos que hay que hacer por parte de todos. Lo mismo que estamos satisfechos hoy día con un evento como esto, pues me gustaría que llegaremos a soñar y a diseñar entre todo ese país que todos queremos, en la que no haya diferencia absolutamente de nada con nadie. Yo estoy seguro que viene. Por eso yo quiero llamar la atención a esa ley 26/92 que tiene que desarrollarse, y de la mayoría del desarrollo de ese acuerdo, de sus 14 articulados, pues se ejerce a nivel municipal. En la que, como el tema de la mezquita, el tema de los cementerios, varios temas que yo creo, espero que eso sea una oportunidad para que realmente se abra un lazo de comunicación y de trabajo entre las autoridades, las administraciones y también la comunidad musulmana. Os felicito a todos, muchísimas gracias por invitarnos, y la verdad que la FERI en su último congreso, una de las cosas que hemos hecho, bueno, en el año 2020 no se hizo por el COVID, pero el último congreso de la FERI que se celebró, yo creo que en Barcelona, en la que había representantes de 535 comunidades islámicas en toda España, en la que esta comunidad forma parte de ellos, estuvo presente. Uno de los lemas más importantes es trabajar para conseguir pues, lo que estamos consiguiendo hoy. Una mezquita abierta, una mezquita que no debe dar miedo, que el vecino pues, debería entrar y saber, cuanto más cerca estás, pues más te entiende, más puedes hablar, más puedes comunicar, más puedes solucionar problemas. Por eso es importante que se trabaje para que se consiga el ejemplo de la estructura ya está hecha, todo está unido. Ahora falta que realmente se traduce todo eso a actividades y a trabajos, y que realmente no sea ese el principio y el final, sino pues, el comienzo de unos proyectos que pueden beneficiarse no solo a los musulmanes, estamos hablando del ciudadano, independientemente de su confesión ni de eso. Por eso lo dijo alguno de los que estaban aquí, pues la casa de todos, la casa de los vecinos, y que realmente esperemos que llegue el momento en la que se siente el vecino que es de otra confesión, que realmente es su casa. Os felicito una vez más, agradezco a todos su presencia y todo eso, y la verdad que me llevo un muy buen sabor de boca y una satisfacción enorme por haber estado aquí. Todavía hace 20 años, cuando empecé yo con el tema de la representación, era algo imposible, pero me llevaré muchas cosas a contar en Madrid, y viva Arcila, por todo lo que